hacer este repaso histórico que he comentado ahora, de que las mujeres ya en la prehistoria, cuando la literatura se ha elaborado, que es como nace toda la literatura, pues siempre han sido transmisoras de la cultura, de las leyendas, de los mitos alrededor del fuego. Pues quizás en el ámbito más público o de afuera, los hombres también tenían un papel importante, los bardos, los aetos, los rapsodas. En los caminos y en las cortes eran quizás más los hombres, pero en el ámbito íntimo, privado del hogar, las mujeres siempre han sido transmisoras de la cultura oral. Y dando un salto, si pensamos en la épica antigua, las dos obras clásicas, la Ilíada y la Homera, la Ilíada y la Odisea, perdón, la Homera, atribuidas a Homero, porque no se sabe en realidad quién las escribió. De hecho, se sabe que son relatos orales que se fueron transmitiendo, modificando y se atribuyen a Homero, que a lo mejor ni siquiera existió, ¿no? Pues bien, ya en la épica más antigua de nuestra cultura occidental tenemos una diferencia muy grande. ¿Quién ha leído la Ilíada y la Odisea? Las dos. Genial. Veréis que son historias muy diferentes, no solo en el tema, porque la Ilíada es una historia bélica y la Odisea es un viaje, es una historia muy iniciática, sino que en la forma son diferentes. Y existe una teoría, que no sé si la conocéis, que desarrolló en los años 20 del siglo pasado Samuel Butler, y esta teoría es: ¿fue la Odisea escrita por una mujer? Es una teoría muy discutida, académicamente me parece que no está aceptada, que no se enseña en las universidades, a lo mejor sí se menciona como cosa curiosa, pero una autoridad como Robert Graves recogió esa teoría, la estudió y además la desarrolló en una novela suya, que es una delicia, la recomiendo, La hija de Homero. ¿Quién la ha leído? 3. Pues a ver si sois muchos más porque vale la pena leerla. Entonces, esta novela recoge esta teoría y desarrolla la historia de Ulises desde el punto de vista de Nausicaa, un personaje femenino que según la teoría pudo ser la que escribió la Odisea. ¿Por qué? Pues porque la Odisea, lo que estábamos diciendo, que es tan polémico, recoge detalles, puntos de vista y aspectos que podrían delatar esa autoría femenina. ¿Cuáles? Por ejemplo, la importancia de los personajes femeninos en la Odisea. Las mujeres de la Ilíada son trofeos de guerra o compañeras de cama, excepto Casandra, quizás, que tiene un carácter trágico y una personalidad, pero las demás son todas esposas, amantes, hijas o madres. En la Odisea, las mujeres son mujeres de narices. Circe, Calipso, Nausicaa, son mujeres con mucho carácter. Penélope, la mujer que hace frente a todos los pretendientes y los tiene engañados con su argucia de tejer y destejer. O sea, no tienen nada que ver las mujeres de la Ilíada con las de la Odisea. Y luego, si leéis la Odisea, batallas de tripa y hígado no hay. En cambio, en la Odisea hay muchísimos detalles hogareños. Cuando llegaron a tal sitio, los recibieron, les prepararon un baño y luego se untaron con aceite. Y eso sale en la Odisea una y otra vez. Detalles que una mujer siempre se fija, porque son detalles de cuidado, de higiene, de hogar. En la Ilíada apenas aparecen. Todas esas cosas, más temas del argumento, más el hecho de destacar más que las batallas, pues ese tema de la relación con la mujer, el aspecto iniciático. En realidad la Odisea es un viaje en busca de la eternidad. El clima desde la Odisea es ese viaje de Ulises a Hades, ¿no? Y cuando habla con los muertos, se pregunta qué hay más allá, qué habrá después de la muerte. Todo eso, en la perspectiva de la Grecia arcaica, resultaba curioso y muy diferente a la Ilíada. Por eso piensan, o los que defienden esta teoría, piensan que la Odisea pudo estar escrita o recopilada o partir de una autoría femenina. Saltamos más de 1000 años y nos vamos a la Edad Media. Además de los trovadores, estaban las trovadoras. Y hay muchos nombres, aquí os doy unos cuantos. Estas señoras, cortesanas, bueno, cortesanas no, damas de la corte, no cortesanas, perdón, eran mujeres cultivadas que entre la mayoría de mujeres de su época sabían leer y escribir y componían música y poemas. Lo que es interesante de las trovadoras es que adoptan un punto de vista femenino y hasta, podríamos decir, feminista. Mujeres que toman la iniciativa en el amor y en la guerra. Mujeres que, si leyeran sus poemas hoy, diríamos qué modernas, qué feministas eran, comparado con el entorno de su época. Mujeres que rompen el tópico de la dama medieval, sumisa. No. Las damas medievales eran unas señoras muy señoras. Y al lado de las, bueno, destaco Marie de France, que escribió los Lais, porque eran composiciones amorosas, pero también un poco épicas y fantásticas, inspiradas en el ciclo de Bretaña, todas las historias alrededor del rey Arturo y el Santo Grial. Por lo tanto, Marie de France
podría ser una precursora de las autoras de fantasía épica. Las místicas las menciono muy de pasada porque eran, al lado de las damas de la corte, las otras únicas mujeres que sabían escribir. Místicas, digamos, mujeres religiosas. Las mujeres que sabían escribir estaban en los palacios o en los conventos. Y son interesantes literariamente porque las místicas, al tener que escribir sobre experiencias muy límites, exploran la lengua hasta sus máximas capacidades expresivas. Por eso los místicos siempre han sido interesantes en literatura. Aquí hablo de las místicas medievales, no sé si os suena algún nombre. Hildegarda de Bingen es muy conocida, además era compositora, escribió unas canciones preciosas, se venden discos de ella. Escribió tratados de botánica, de filosofía, la consultaban sabios, reyes y nobles de todas las épocas. Y las demás pues, han sido mujeres que han tenido su mérito también literario. Damos otro salto de la Edad Media, un salto un poco vertiginoso. Bueno, no, damos un salto no en la Edad Media, en el espacio. Seguimos en la Edad Media, pero en la Edad Media japonesa. En el siglo XI, Japón no era un país de samuráis. Los samuráis vinieron después. En la Edad Media japonesa, la corte era un lugar de mucho refinamiento y había mujeres que escribían. No sé si alguien conoce a Murasaki Shikibu. ¿Sí? ¿Habéis leído la novela de Genji? ¿Solo tú? ¿Alguien más? ¡Dos! Y yo tres. Otra cuatro. Ya. Bueno, Murasaki se podría casi considerar la primera autora de novela histórica, una novela psicológica, porque la corte medieval japonesa no era brutal, sino muy refinada, y los héroes eran grandes bailarines, poetas y músicos. Bueno, Murasaki Shikibu se puede considerar una precursora pues, de esta novela histórica, psicológica, con mucha profundidad, y bueno, es otro hito, ¿no? Y que además sorprende, porque en el Japón medieval pues, es el único nombre femenino que tenemos, ¿no? Ahora sí que damos un salto temporal, vamos al Renacimiento. Bueno, Boccaccio no es una mujer, evidentemente, pero es muy interesante. ¿Quién ha leído el Decamerón? ¿Habéis leído la introducción? ¿Recordáis lo que dice? ¿Recordáis? ¿Para quién escribe Boccaccio? Pues en la introducción del Decamerón le explica: escribo para, lo digo con mis palabras, para estas pobres damas que están en sus casas y en sus palacios aburridas, tristes, depresivas, y voy a escribir unas historias que les den un poquito de alegría a la vida. Esto es interesante porque nos está explicando para qué público lector escriben los autores. Y nos está dando la perspectiva de un escritor que tenía muy en mente a sus lectores y sabía que la mayoría de sus lectores iban a ser mujeres. Como sabéis, el Decamerón son cuentos eróticos y picarescos. Ahora sí damos otro saltito y nos vamos a una autora que no es de literatura fantástica, Emily Brontë. La única novela que ha escrito es Hombres borrascosas. Si la habéis leído, os dais cuenta que aunque no sea una novela fantástica, tiene un halo nebuloso, de fantasía, de terror incluso, maravilloso. Emily Brontë hubiera sido una gran autora de literatura fantástica, pienso yo, incluso de terror. Yo realmente leí esta novela en un par de noches y no podía dormir. Entre lo que me enganchó la novela, incluso la cosa esa que te mete en el cuerpo, propia de las novelas de terror, ¿no? Y ahora sí vamos a una autora que ha mencionado Concha, Mary Shelley, la que se considera una de las primeras autoras de ciencia ficción, que explora temas muy modernos propios de las distopías. Hoy podríamos hablar de la manipulación genética. ¿Hasta dónde podemos ir con la manipulación genética? Pues Frankenstein es una novela escrita casi hace 200 años, no sé cuántos, pero bastantes, que ya toca este tema. Y vemos que es la voz de una mujer la que es pionera en el género y además en temas que siguen siendo de total vigencia. Bueno, hago una pequeña pausa para detenerme en qué aportan las mujeres cuando entran en el género fantástico, que no tenían los primeros autores de fantasía épica. Pues abandonar el dualismo bien mal, abandonar el maniqueísmo. Las mujeres me parece que no somos muy maniqueas. Eso de la lucha del bien y el mal y de salvar el mundo, el mesianismo y el maniqueísmo, parece que no va mucho con la literatura escrita por mujeres, aunque luego los autores masculinos han adoptado estas líneas, estas tendencias. La profundidad psicológica de los personajes, ya no son personajes planos, ni unos ni otros. Heroínas que rompen clichés, las mujeres bestias, fuertes. Valores femeninos y ecologistas, Úrsula K. Le Guin y otras autoras que vamos a ver, tratan muchísimo este tema. Y luego el interés por las distopías, posibles futuros un poco negros que qué va a pasar, ¿no? Aquí tenemos una frase y una autora, una estudiosa de la literatura fantástica, que es Rosemary Jackson,
que asocia mucho la literatura, la fantasía, con ese componente de rebelión, tanto feminista como de manifestación del mundo interno, ¿no? Para ella la fantasía es una forma de rebeldía y de sacar a la luz lo que está oculto, desde los instintos, las tendencias reprimidas. Por eso lo relaciona mucho con el feminismo también, ¿no? Unas frases de ella, ¿no? El texto fantástico habla de un deseo indomable, de un anhelo por aquello que aún no existe, o que no se le permite existir, lo que no se ha oído, lo que no se ve en el imaginario, ¿no? Los temas de la literatura fantástica giran en torno a este problema, discutible, pero para pensar un rato. Hacer visible lo que no se ve. Evidentemente, el tema de la mujer, que ha tenido que hacerse visible, está muy asociado con la fantasía en este sentido, ¿no? Esta señora más simpática es Ursula K. Le Guin. Nombro dos de sus obras más conocidas, La mano izquierda de la oscuridad y Terra Mar. La primera es una distopía futurista donde explora el tema del género, el problema del género, masculino-femenino. ¿Alguien ha leído? ¿Sí? Es un planeta donde todos los seres se pueden cambiar de sexo cuando quieren, o cuando en determinadas épocas al año, lo cual es muy interesante, porque todos pueden ser hombres, mujeres o hermafroditas. Y Terra Mar es su saga fantástica más conocida, ¿no? Otra autora de principios del siglo pasado, la primera. Margaret Atwood no es una autora conocida como literatura fantástica, pero siendo una autora de mucho prestigio, canadiense, ha explorado mucho el tema de la fantasía, la distopía, asociado con el feminismo. No sé si alguien ha leído estas dos novelas, El cuento de la doncella, la ha llevado al cine también. Es una distopía futurista que toca el tema de la mujer reprimida. Y Ulises y las 12 criadas es una recreación alucinante de la Odisea, desde el punto de vista de Penélope, las criadas y otras mujeres de la novela. Aquí tenemos a mi preferida, Ana María Matute, a la que nadie mete en literatura fantástica, además de nuestro premio Cervantes, pero no hay fantasía en toda Ana María Matute. Hay una mezcla maravillosa y única de fantasía y de realidad. Menciono dos obras que se podrían englobar más en el tema de la literatura fantástica, pero casi todas sus novelas son mágicas. ¿Alguien las ha leído seguramente? Sí. Hay muchas. Y pasamos de un premio Cervantes a un premio Nobel. Podríais decir, ¿qué hace Doris Lessing aquí? ¿Qué pinta? ¿Alguien ha leído La Grieta? La Grieta es alucinante, porque no sabes si es mitología, fantasía o qué. Hay mucho feminismo en La Grieta, pero hay literatura fantástica también. Y vemos como una autora del prestigio de Doris Lessing tampoco renuncia a este género. Ellas cuentan y cuentan en literatura fantástica, y grandes autoras de otros géneros que no han sido menospreciados como la fantasía, lo han cultivado. Y seguimos en esta línea. Bueno, aquí tenemos a los autores de la Dragonlance. Bueno, pues, es una coautoría, pero es una autora femenina, es una mujer, Margaret Weiss, de una de las sagas de fantasía más leídas. ¿Esta autora la habéis leído? Supongo que sí. Pues bueno, esta es una autora de literatura fantástica expresamente feminista, femenina y feminista. Las nieblas de Avalon es la historia del rey Arturo contada desde la perspectiva de Morgana y absolutamente femenina. Y la serie La espada de las hechiceras, pues bueno, es este intento suyo de que la épica fantástica también es cosa de chicas, ¿no? Bueno, ahora nuestro máximo exponente de literatura fantástica es una mujer. Y si nos vamos al otro lado del océano, pero siempre en literatura hispana, tenemos a esta señora, que no sé si alguien ha leído de aquí, Liliana Bodo, ha escrito una trilogía muy interesante de épica fantástica, interesante porque está inspirada en la conquista de América, la invasión de los españoles y los portugueses y su encuentro con todo el mundo indígena. Y es una trilogía que, la saga de los confines, la trilogía de los confines, que ha tenido mucho éxito y se ha renombrado mucho. Elia Barceló, a quien también conocéis, supongo, pues es otra autora que se ha querido adentrar en la fantasía y en la ciencia ficción. Y aquí tenemos a Rosa Montero, periodista, autora de toda clase, que también ha tocado este género. La novela que la hizo famosa, Historia del Rey Transparente, no es que sea épica fantástica, pero se acerca bastante, y la Rema en la lluvia es ciencia ficción. Y los dos grandes fenómenos que no podemos mencionar. Me callo. Son mis mujeres. Las que más venden. Sí. Pensad y fijaros que los libros que más venden ahora en el mundo son fantasía y están escritos por mujeres. Es para
autores está formado, estadísticamente lo digo, por